Bienvenidos, estamos de vuelta en este tercer bloque con un tema que quedamos justamente, aprendimos muchísimo en este segundo bloque en donde nos graficó también este máster Rubén Castillo, que es justamente en el área de matemáticas y modelos matemáticos. Y ahí es en donde quería preguntarle a Pastor, perdón que te tutee, Pastor, sobre ¿cuál es el modelo predictivo, considerando que teníamos justamente esto de diferenciar nosotros como paraguayos esta cuarentena en los albergues? Entonces, desde ese punto de vista, ¿nos podrías decir cómo son las predicciones que ustedes están viendo y midiendo para aplicar esa modalidad? Ok. La temática que estamos usando, voy a compartir una diapositiva que creo que va a ayudar a ilustrar. La temática el esquema de trabajo, flujo de trabajo que desde un principio estuvimos implementando en el ministerio es, nosotros partimos de modelos bastante simples que se suelen utilizar para hacer pronósticos, para hacer proyecciones. Por ejemplo, teniendo en cuenta la media en una ventana de tiempo de casos detectados, que suelen ser métodos que se usan en econometría, ¿verdad? O por ejemplo, incluso modelos lineales en un corto periodo, con una ventana de los últimos días bastante corto, asumiendo que localmente uno tendría un comportamiento lineal, y de ahí vamos complicando un poquito con modelos SIR, modelos tipo SEIR, y entonces estamos siguiendo una construcción en donde vamos poniendo modelos un poquito más complicados para hacer las predicciones, pero también para tratar de entender la fenomenología. Y entre dos modelos que estamos trabajando, que se publicaron recientemente en el contexto de la COVID, uno de ellos es el modelo SIR, que se bautizó con el nombre SIR-X. Otro es un modelo SIDARTE, que es bastante parecido al modelo que estuvo mostrando recientemente el otro invitado, ¿sí? Entonces, este modelo SIR-X en particular creo que ayuda bastante bien a entender cuál es el rol que está cumpliendo la cuarentena en los albergues de nuestro país, ¿sí? Aquí hay un parámetro del modelo, este parámetro kappa, que es 1 sobre el periodo que lleva a detectar los casos positivos, ¿sí? Entonces, lo que este modelo nos enseña es que cuando ese periodo es muy pequeño, entonces como está 1 sobre ese periodo, cuando se hace más pequeño ese periodo, entonces esa tasa se hace cada vez más rápida. ¿Y qué es la función que cumple esa tasa? Esa tasa está llevando a los infectados básicamente a un aislamiento, ¿sí? Entonces, desde el momento que nosotros asumimos, desde el momento que nosotros decimos todo lo que llegan en el país, directamente nosotros ya lo vamos a considerar en principio como positivos y ya van a ir a aislamiento. Entonces ese tiempo, ese periodo para considerarlo como positivo se vuelve infinitesimalmente pequeño, y esa tasa de aislamiento de los infectados que van llegando es muy rápida, es suficientemente rápida como para inmediatamente llevarlo. Entonces este modelo en particular, cuando se tiene ese tipo de estrategias de detectar y aislar, entonces lo que hace va reduciendo la curva de infectados, y esta figura que se ve, esta tendencia que se ve aquí, por ejemplo, está ajustado a los confirmados, ¿sí? Entonces, si yo voy confirmando rápido mayor cantidad de infectados, entonces lo que el modelo predice es que yo voy a ir tirando para abajo la curva de infectados, y es lo que estuvimos observando en términos de la dinámica dentro de la comunidad en Paraguay. Entonces, eso yo creo que ayudaría a entender un poco el rol que está cumpliendo los albergues en Paraguay. Le escuchaba al presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, al doctor Fusilo, decir que esta pandemia le está dejando en ridículo a varios científicos, a varios matemáticos que están trabajando muy arduamente, y decía, nos están dejando en ridículo porque las estimaciones que se hicieron, que había un escenario no muy favorable para Paraguay para fines de marzo, y finalmente no se cumplió. Luego era otro escenario según estimaciones para la primera quincena de abril y tampoco se cumplió, afortunadamente.
y le escuché decir al doctor Fusilo, yo creo que Dios es paraguayo, definitivamente, porque esas estimaciones no se estaban cumpliendo. Entonces, yo creo que tienen que ver con varias estrategias muy acertadas del Ministerio de Salud, sin lugar a dudas, pero también habría otro tipo de comportamiento, porque entiendo que ya lo mostraba Rubén, ya lo mostraba Pastor, los modelos finos, estos modelos finos matemáticos que buscan predecir ciertos comportamientos, pero quiero ir con esta pregunta para ambos y volver en el siguiente bloque, por favor, si nos pueden responder. ¿Qué pudo hacer? O sea, ¿qué factor determinante hizo que esas estimaciones que arrojaban un escenario muy desfavorable para nuestro país, para fines de marzo, para la quincena de abril, no se hayan cumplido? Enseguida volvemos con más Visiones TIN y con este interesante bloque de modelos matemáticos. Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro cuarto bloque sobre modelos matemáticos predictivos. Y con estos expertos, un lujo, sinceramente me siento honrada de poder estar escuchando y aprendiendo tan bien sobre lo que nos están diciendo de las predicciones. Y Rosa tiró una pregunta que nos quedamos, que es una pregunta que creo que todos tenemos en nuestra mente diciendo y dando vueltas. Si los modelos predictivos era un escenario totalmente diferente de lo que hoy estamos viviendo, ¿a qué se debe ese modelo predictivo o qué se tuvo en cuenta o qué se tiene en cuenta ahora? Así es que le damos primero que responda, porque Rosa fue muy explícita, quería que respondan los dos. Así es que le paso primero a Rubén para que nos pueda explicar desde el área de lo que estaban investigando ellos. Básicamente, para poder responder a esta pregunta, tengo que de vuelta ser muy didáctico y evitar un poco los tecnicismos. Entonces, si vos me permitís, básicamente voy a levantar mi presentación, que me ayude un poquito a contar las cosas, básicamente. Entonces, y ahí te va a quedar claro esto, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Básicamente ahí estamos. Bueno, lo primerito, un poco de los modelos que bien planteaba Rosa, esta pregunta muy interesante. Creo que todo surgió a partir de las publicaciones del Imperial College, ¿no? Para hacer rápidamente una historia muy rapidita. Es un grupo que tiene una producción científica muy interesante y ellos fueron los primeros que empezaron, uno de los primeritos que empezaron a modelar un poco la pandemia y ver los riesgos de dejar esta pandemia que corriera sin básicamente tomar ninguna medida de contención, ya sea de supresión o de mitigación, y ellos básicamente trataron de modelar todos los escenarios posibles. Es decir, un escenario donde no se hacía nada y dejara que la pandemia se transmitiera normalmente, y diversos escenarios con el aislamiento, con lo que ya conocemos, aislamiento, cuarentena, distanciamiento social, básicamente. Este grupo de Ferguson básicamente puso el dedo en la llaga y lo primero que dijo, tomen medidas porque las predicciones son nefastas en cuanto a muertos y en cuanto a sobresaturación del sistema de salud. Se sobresatura, que es una de las grandes problemáticas. Entonces, a raíz de esta publicación, básicamente, sobre todo en el Reino Unido,
se tomó conciencia un poquito. Fíjense que hay un tema de tiempo acá. Primero, nadie hacía nada porque pensábamos que era una gripecita, y después cuando empezaron a aparecer este conjunto de publicaciones con predicciones, básicamente en cuanto a la cantidad de casos infectados, en cuanto a la cantidad de muertes, en cantidad de camas, la sobresaturación del sistema de salud, básicamente ahí fue donde disparó un poquito las alarmas, ¿no? Y acá sí me quiero ir entonces para entender y responder concretamente a la pregunta de Rosa a este grado. Nosotros cuando empezó la pandemia, cuando empezó básicamente la pandemia en Paraguay, lo primero que hicimos es estimar básicamente un factor que se llama Rho, que tiene que ver un poquito con lo que dice Rosa, que es básicamente que es la transmisibilidad. Es un factor básicamente que lo que, a grosso modo, hablando en castellano, que la gente tiene que monitorear es si yo estoy infectado, ¿cuántos contagios en promedio? ¿Se entiende? Es decir, yo estoy infectado, puedo contagiar a 2, puedo contagiar a 3, puedo contagiar a 4, puedo contagiar a 5 y puedo contagiar a 8. El nivel de impacto de una pandemia se mide básicamente por este Rho. Y fíjate que cuando nosotros lo medimos en Paraguay con los primeros puntos, y esto es un grave problema que tiene la modelación, que hay que decirlo, que tenemos muy pocos puntos para modelar. Hay poquitos puntos para modelar, por eso, en vez de utilizar modelos que sean muy determinísticos, hay que usar modelos que sean un poquito más estocásticos, más que determinísticos, ¿no? Y bueno, y básicamente nosotros, en promedio en Paraguay, estimamos 2 puntos y alguito. El Rho era 2 puntos y alguito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo contagio a 2 cuando empezó la pandemia, ¿se entiende? Yo contagio a 2 y alguito lo estimamos. Ustedes ven ahí en el grafiquito, se puede ver la estimación. A raíz de este cálculo, se saca un cálculo muy sencillito, que es la famosa infección comunitaria, que básicamente que se estima este Rho, y pensamos que se iba a contagiar más del 60% de la población y va a haber una inmunidad comunitaria, porque este modelo lo que dice es que si un 60% de la gente se infecta, entonces hay como especie de una protección comunitaria. Y esto nosotros no lo hablamos, lo estimamos. Nosotros estimamos que era 2 puntos y algo. Con los puntos, si ustedes ven, acá está el grafiquito. Los que no somos matemáticos rápidamente me van a entender porque es muy simple. Los puntitos rojitos son básicamente los casos que iba reportando el Ministerio de Salud. Recuerden siempre que los reportes tienen un problema se llama básicamente de un reporte, que no son tan exactos. ¿Por qué? Porque hay mucho más gente que el Ministerio de Salud no detecta, que son los famosos asintomáticos, y decir, bueno, vimos básicamente, estos son los casitos, los puntitos en rojo son los casitos que básicamente nosotros íbamos detectando, el Ministerio de Salud iba reportando. Y este básicamente es el ajuste de la curva con este modelo. Esto nos arroja un Rho de 2 puntos y pico. Es decir, que si hay 10 personas infectadas, esos infectan a 25, al doble, un poquito más. ¿Listo? Era bien preocupante este escenario, bien preocupante este escenario. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hizo Paraguay bien? Y acá hay que entender esto básicamente para responder un poquito a la pregunta de Rosa. Lo que hicimos bien, y nos dimos cuenta cuando vemos el modelo, es esto. Fíjense que nosotros veníamos con un Rho de 2.5. ¿Esto qué quería decir a grosso modo? Que hay que entender, y la gente común tiene que entender esto. Que la velocidad de duplicación de casos era entre 3-4 días básicamente. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo no puedo saber nada de matemática, pero si veo que los casos se duplican cada 2 o 3 días, la velocidad es muy rápida porque se duplican. Hoy tengo 10, dentro de otros días tengo 40 o 20, después tengo 40, después tengo 80 y la duplicación. Así, esta curvita azul era la tendencia que nosotros teníamos, así como iba, sin hacer nada, absolutamente. Automáticamente el Ministerio de Salud hizo, tomó las recomendaciones de la OMS, básicamente son recomendaciones, y cuando empezamos a aplicar esta cuarentena, logramos disminuir esa velocidad, es decir, se duplicaban cada 13 o 14 días. Y esto no lo digo yo, lo dicen los modelos lo dicen. Yo modelamos nosotros con mi equipo y vimos que, fíjense, de 3 días que se duplicaban los casos, pasamos a 13, 14 días. Quiere decir que yo tenía que esperar 14 días para que los casos se duplicaran. Y evidentemente esto habla de la eficacia de ese proceso de encuarentamiento o de cuarentena, junto con las medidas del lavado de manos, distanciamiento social, otras medidas que ya habían sido reportadas por el equipo, ¿no? Básicamente que acá se ve a grandes rasgos como tal, ¿no? Eso para responder hasta ahí la pregunta de Rosa. ¿Qué hicimos bien? Tomamos justo a tiempo las medidas que teníamos que tomar. Justo a tiempo, las medidas que teníamos. Si lo hubiéramos tomado un poquito después, hubiéramos tenido otro proceso, y si lo hubiéramos tomado mucho después, otro proceso. Muchas gracias, Rubén. Muy gráfica la presentación. Y tomé acá nota de unos datos que después quiero comparar.
luego de la presentación de Pastor. Adelante, Pastor. Siempre que uno desee modelar algo que tenga que ver con conducta social, es un gran desafío, ¿sí? Entonces, lo que ocurre, la motivación de las primeras estimaciones que se hizo en el mundo y que también lo hicimos aquí en Paraguay, creo que con un grupo de colegas investigadores, sacamos casi a la semana, sacamos unos modelos predictivos, y nosotros estábamos conscientes de que podía existir un margen, con tan pocos datos podía existir un margen de error importante, ¿sí? Pero más que nada la intención en ese punto era responder a una pregunta bien simple: si es que los casos en Paraguay iban a ser pocos o muchos. Y eso tiene que ver con algo de la intuición que uno tiene de los números. Todas las personas tienen una intuición del número, y hay una cantidad que las personas dirían: esta cantidad es poco, esta cantidad es mucha, es demasiado. Entonces simplemente las primeras estimaciones buscaban anticipar eso, ¿sí? Y digamos que fue esa la motivación. Algo que ocurre cuando uno hace predicciones para cuestiones sociales, y eso está documentado en la literatura, uno puede condicionar un tipo de fenómenos que se conoce como predicciones autodestructivas. Entonces, sí, para dar un ejemplo que creo que cualquiera puede entender, si vos estás caminando por un sendero y tenés la opción de desviar por otro sendero, y yo te digo, por este sendero hay un panal de abejas, ¿sí? a 10 metros, entonces vos no vas a seguir ese camino de riesgo, vas a tomar otro camino, vas a desviarte. Entonces, por más de que la tendencia que vos estabas siguiendo era de ese camino, al advertirte de eso, yo estoy condicionando con la conducta social que vas a tener, y de esa manera estoy autodestruyendo esa predicción. Eso ocurre con muchos fenómenos, le dicen en términos técnicos, le dicen caos de orden 2, también se lo conoce como predicciones autodestructivas. Entonces, tiene que ver con eso. Nosotros somos animales racionales, y también respondemos al miedo de una forma. Entonces, si a nosotros nos advierten que algo peligroso puede suceder, entonces nosotros podemos tomar cierta conducta. Entonces, dos de una. En Paraguay tuvimos una conducta irracional de miedo que nos llevó a guardarnos todo en nuestra casa, o tuvimos una conducta racional de que entendíamos que iba a ser un problema muy grave, y entonces de esa manera, digamos que se tomó una disciplina o disciplina cívica, social, y la gente se guardó en su casa, los negocios cerraron, y se condicionó esa conducta. Y la predicción misma puede llegar a condicionar conductas sociales. Una versión maquiavélica de un universo sería: yo hago una predicción, no comunico, y con mi curiosidad científica dejo que suceda lo que va a suceder para poder ver si mi modelo se cumple o no. Yo creo que la mayoría de los que hicieron modelos predictivos, que recibieron críticas, incluso Ferbus, tenían la intención de que no se cumplan sus predicciones. Súper interesante, Pastor, para entender un poco de dónde venía todo este tema del no cumplimiento de esas estimaciones científicas, matemáticas. Entonces, podemos concluir también que es el buen acatamiento de la ciudadanía en cuanto también a todas las indicaciones bajadas por el Ministerio de Salud. O sea, realmente somos muy obedientes finalmente. Le subestimamos al paraguayo y finalmente lo entendimos muy bien, dimensionamos todo lo que significaba, y creo que eso es muy positivo y muy alentador también para todo lo que se viene. Bueno, vamos a un breve corte y volvemos nuevamente con más de Modelo Matemático. Quédate allí porque vamos a iniciar ya las conclusiones y qué se viene después, porque el gran desafío, qué se viene después de esta fase 2, qué dicen las predicciones a partir de esta fase 2 de cuarentena inteligente. Volvemos enseguida.